Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y el día de hoy estamos felices porque estamos de aniversario, 13 de junio 2024, la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial está de aniversario el día de hoy. Celebramos 121 años de constituidos como Iglesia Pentecostal Clásica. Así que felicidades para nosotros. Podemos cantar un Happy Birthday to You para la Iglesia de Dios de la Profecía en todas las partes del mundo, porque hoy va a haber partición de bizcocho, hoy va a haber partición de tarta, hoy se va a celebrar los cumpleaños, creo que en casi todas las iglesias de Dios de la Profecía. Y de eso yo voy a hablar, de la historia de la iglesia. Sin dar mucha vuelta a esto, vamos a dar la vida de la iglesia central, que estamos ubicados en Le Payat 86 con los teléfonos 809-556-4337. Se puede comunicar con nosotros ahí, también escribirnos a ese número, porque ahí tenemos registrado nuestro WhatsApp. Damos servicio los domingos, escuela bíblica, comenzando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos hablando de cristología los martes. Y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios, así que los invitamos. Vamos a hablar un poquito de la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía, y así este día celebramos nuestro cumpleaños hablando de la historia. Recuerde que Mundo Cristiano está hablando acerca de la verdad durante todo el mes de junio. Solo este día yo voy a hablar de la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía, refiriéndome primero a las iglesias pentecostales que nacen como un movimiento imparable. El pentecostalismo nació como un movimiento imparable, porque lo que buscaba el pentecostalismo era la adoración a Dios, servicios de adoración a Dios y de reconocimiento y honra al Espíritu Santo. Reconocimiento y honra al Espíritu Santo. El pentecostalismo desde su base inicial entendió que el Espíritu Santo también debía ser adorado como persona de la Trinidad, así como el Padre y el Hijo. Y parte de las declaraciones de fe de las iglesias pentecostales, me refiero al pentecostalismo clásico, que nació a principios de siglo o a finales del siglo XIX, de los 1800, porque la verdad es que el pentecostalismo nació a finales del 1800, aunque su mayor explosión fue en el año 1906, pero voy a aclarar eso. Entonces el pentecostalismo nace como un movimiento imparable, donde venían de todas las diferentes congregaciones que existían y se juntaban en un movimiento. El primer movimiento se llamó Movimiento de la Santidad, y de allí, del Movimiento de la Santidad, lo digo rapidito, de la Iglesia de la Santidad, es que sale un hombre llamado Charles Parham, y en Topeka, Kansas, él forma una escuela llamada el Instituto Bethel. Y de allí, del Instituto Bethel, es de donde sale el que se le reconoce como el padre del pentecostalismo, que es William Seymour, y se va entonces, es enviado por Parham a Los Ángeles, California, a predicar, y allá es donde ocurre el avivamiento de la calle Azusa. Pero déjeme retomar otra vez. El pentecostalismo nació como un movimiento imparable, con una compatibilidad de creencias, que la gente venía y estaba buscando la vida, el fuego, el avivamiento, y entonces se unían como una familia, brindando hospitalidad, trabajadores, se fueron juntando y creando comunidades que lo que buscaban más que todas las cosas era el fuego del Espíritu Santo.
Ya el tema de hablar en lengua que surge allí no era algo nuevo, era algo que ya venía aconteciendo. Lo que pasa es que en Azusa fue una explosión que todos fueron afectados el tema del hablar en lengua y que ha repercutido hasta el día de hoy. Pero el hablar en lengua no nació en Azusa, entendamos eso, ¿ok? El movimiento, ¿cuáles son las características de este movimiento pentecostal que surge? Fue un movimiento popular, donde la gente venía, se unía a las iglesias, sobre todo a las iglesias de la santidad, a las iglesias de la santidad se unían en masa. Era un movimiento, sobre todo, cultural latino, porque en Estados Unidos, que es donde nace este movimiento, quien más, el mayor impacto de este movimiento era a los inmigrantes latinos que habían en Estados Unidos, y ellos fueron los que más se juntaron. Y también muchos americanos, muchos norteamericanos que venían de otras congregaciones, venían de congregaciones bautistas, de congregaciones metodistas, sobre todo el gran número de congregaciones metodistas se unió a estas familias y entonces se convirtió en un movimiento socialmente inspirador. Eso hace que el pentecostalismo renazca. Pero también fue un movimiento antiintelectual, porque el movimiento pentecostal en su nacimiento atacó la intelectualidad. Porque las demás iglesias, los demás movimientos eran intelectuales, la gente iban a las academias, la gente iban a los institutos, tenían que hacer seminarios. En el pentecostalismo no, la gente recibía, llegaba a una iglesia pentecostal e inmediatamente oraba al Señor y sentía el llamado de Dios, y entonces se iba a los campos, a los barrios, a los lugares apartados, a predicarle a la gente de escasos recursos, a la gente pobre. Y el mayor impacto fue con la gente pobre, sobre todo en América Latina, porque el movimiento se expandió. Pero también una de las características es que fue un movimiento urbano. Este movimiento tenía una realidad social impactante porque fue ubicándose en zonas urbanas de amplio crecimiento. Es decir, los barrios donde el barrio iniciaba, allí iba y se instalaba el movimiento pentecostal, y entonces al barrio crecer también crecía el movimiento. También fue un movimiento diverso porque recibía a familias, no importa la clase social, no importando el color de piel, no importando el nivel educativo, no importando... era un movimiento que los alcanzaba a todos. Y eso fue lo que hizo más atrayente al movimiento pentecostal. También fue un movimiento de líderes fuertes y líderes entusiastas que recordaban mucho a Apolos, que tenían gran espíritu para predicar, y ellos iban a hacer la obra del Señor. Fue un movimiento creciente que no paró ni ha parado de crecer en Latinoamérica y en el mundo y en Estados Unidos. No ha parado de crecer. El movimiento pentecostal sigue creciendo aún en Europa. En África ha sido el movimiento de mayor crecimiento, en América Latina ha sido el movimiento de mayor crecimiento, y en Estados Unidos los últimos 50 años ha sido el movimiento de mayor crecimiento. Entonces, tomando en cuenta estas características, hablemos un poquito de cómo se unen un grupo de hombres para dar sentido a esto. En el año 1886, cabe destacar, en el año 1800, sobre todo en agosto del año 1886, un grupo de personas se reúne en una comunidad, por aquí lo tengo, sí, en una comunidad de Tennessee llamada Barney Creek, y forman, fue un grupo pequeño de personas, 1886, forman una pequeña congregación a la cual llamaron la Unión Cristiana. Ojo, porque la Unión Cristiana sería el nacimiento de la Iglesia de Dios de la Profecía. Ellos seleccionaron a un hombre llamado, esa Unión Cristiana, ese pequeño grupo fue liderado por un hombre llamado R.G. Spurling.
Spurling Sr. Luego Spurling muere y Spurling, el hijo, Spurling se queda como líder de ese grupo. Fue el líder durante más de 16 años, 17 años aproximadamente, de ese grupo, donde ellos se juntaban a orar, a leer la palabra de Dios, a predicarse los unos a los otros. Fue un hombre con mucho, Richard Green Spurling, fue un hombre con mucho interés de que la palabra de Dios creciera, sobre todo en ellos. Ese pequeño grupito que se llamaba Unión Cristiana, más tarde tomó otro nombre que le llamaban la Iglesia del Arroyo. Se reunían allí, había un tema de corrientes que se habían unido ellos allí, pero lo que deseaban era recibir el llamado de Dios. Sobre todo se habían unido con ellos algunos hermanos de corrientes arminianas y otros de corriente calvinista, pero se habían juntado allí en ese grupo. Luego se trasladaron a la casa de W.F. Bryan, ese grupo, porque el lugar donde estaban se había quemado, y más adelante ese grupito se llamó la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Okay, la Iglesia de la Unión Cristiana se convierte en la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Y así pasó a llamarse por algunos años, hasta que una vez, un día, apareció un hombre, sobre todo en el año 1902, porque la iglesia le estaba pidiendo a Spurling que sea él el pastor, pero Spurling no quería ser el pastor, aunque era el líder de ellos, él no quería pastorear. Apareció un hombre, un cuaquero, vendiendo libros con un gran intelecto y una gran habilidad para hablar de la palabra de Dios. Apareció por allí, por esa zona, y entonces ellos le hicieron la propuesta para que él fuera el líder de la iglesia, para que él fuera el pastor de la iglesia. Claro, Spurling fue elegido pastor, pero no por mucho tiempo. Él fue elegido pastor, pero no por mucho tiempo. Luego aparece este hombre llamado Ambrose Jessup Tollinson. Y entonces Tollinson lo llaman para que sea pastor. Él pide un tiempo para él apartarse, orar, para ver si era el llamado de Dios, y ciertamente Dios le revela que sí, que lo quería a él pastoreando allí. Así que en el 1903 es donde se forma esta iglesia llamada la Iglesia de Dios. Se forma la Iglesia de Dios en el 1903 se forma la Iglesia de Dios, y Tollinson eso fue a mediados del 1903, pasó a ser el pastor y el primer supervisor de la iglesia. Cabe destacar que con Tollinson, recuerde que era una sola iglesia, pero Tollinson tenía un avance tan impresionante, era un predicador con tanta vehemencia, que en poco tiempo la iglesia creció, y ya en todo en aquel lugar se formaron varias iglesias. Ya había varias iglesias. Hay que recordar que este hombre tenía una educación y un conocimiento de la Biblia que eran obviamente superior a todo lo de la congregación, y entonces era un tipo que era un hombre que manejaba los problemas, era un hombre que le entraba, no le tenía miedo a los problemas. Cabe destacar que antes de sumarse a la congregación, Tollinson pasó la noche orando, dice que en un campo cercano llamado Burger, el Monte Burger, y donde él recibe una visión de la Iglesia de Dios de los últimos días, y que que restauraría todo el cuerpo de Cristo del Nuevo Testamento. Así que Tollinson acepta el llamado, acepta ser el pastor de la Iglesia de Dios en ese momento. El 13 de junio del 1909 se hace la primera convención, la primera asamblea donde él es elegido pastor de la iglesia.
la iglesia de Camp Crib se sumó a Tollinson, a Ambrose Jessup Tollinson, pasó a ser, y esto no lo digo yo, sino que lo dice, hay un escrito de White Wing, Ala Blanca, que habla del 1942, que Tollinson pasó a ser uno de los mayores genios organizativos de la historia. Hay un escritor que es, tengo se me olvida el nombre del escritor, no sé si lo tengo por aquí ahora mismo. El siglo del Espíritu Santo se llama el libro. Se me fue el nombre, no lo tengo por acá, que habla de esto, de que Tollinson fue uno de los mayores genios organizativos de la historia moderna de la iglesia en Estados Unidos, que en poco tiempo ya la iglesia creció, y ya para 20 años después de la organización de la iglesia, en el 13 de junio de 1903, ya había alrededor de 60 iglesias en los Estados Unidos. Es decir, se fue creciendo la iglesia a un nivel grande. Se habían plantado iglesias en los estados las regiones de Union Grove, en Drigo, en Tennessee, en Georgia, en una congregación en Jones, que es en Georgia también. Es decir, que para 1906, estamos hablando solamente 3 años después, entonces ya sí se podía convocar la primera asamblea general, la primera reunión general de todas las iglesias. Ya había varias iglesias fundadas y entonces ya sí se podía hacer la primera asamblea general y considerar asuntos de interés. Pero miren lo que pasa. ¿Por qué el pentecostalismo fue impactante? Porque esto sucedía en el este de los Estados Unidos, mientras que en el oeste, en el 1906, todos sabemos que estaba dándose algo con el avivamiento de la calle Azusa. Con el avivamiento de la calle Azusa se estaba dando algo en el oeste de Estados Unidos, mientras que en el este, esta iglesia de Dios iba creciendo. ¿Qué pasó con la iglesia de Dios? Creció a un ritmo vertiginoso, grandísimo, una de las denominaciones de mayor crecimiento para principios de los 1900, bajo la dirección de Tollinson. En poco tiempo se formó un instituto, el Instituto Tollinson. La cantidad de iglesias que fueron plantadas en el este, sobre todo en el este de los Estados Unidos, fue algo impresionante. Aunque cabe destacar que esto también trajo algunos problemas, algunas situaciones difíciles, porque no todo fue color de rosa. Tollinson para el 1923, estamos hablando de 20 años después de haber aceptado la posición de pastor y de director de la Iglesia de Dios, porque se llamaba la Iglesia de Dios. Mire, cabe destacar, hermanos queridos, cabe destacar que el nombre de la Iglesia de Dios no solo había una sola congregación con ese nombre, sino que habían varias congregaciones con ese nombre. Además de esta iglesia de Tennessee, la iglesia de Cleveland, Tennessee, que el nombre de la Iglesia de Dios se llamaba Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, había otra iglesia que era la Iglesia de Dios de Jerusalén. Y había otra iglesia, creo que en el estado de Nueva York, que también se llamaba la Iglesia de Dios. Entonces, había que diferenciarla. La Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, que había fundado, que estaba bajo el control de Ambrose Jessup Tollinson, en 1923 hubo un cisma de esa iglesia, hubo una división, hubo una disputa y entonces hubo una separación. Tollinson deja la Iglesia de Dios y entonces siguió con un grupo y ese grupo se le decía, no que él lo decía, sino que se le decía también la Iglesia de Dios dirigida por Tollinson y el otro grupo también se llamaba Iglesia de Dios. Y es bueno entender eso. Iglesia de Dios dirigida por Tollinson y la Iglesia de Dios. Hasta que fueron a corte peleando este nombre
y al final una corte falló a favor de en contra de Tollinson, y Tollinson tuvo que cambiar el nombre, y el nombre que pudo tomar fue el nombre de Iglesia de Dios y agregarle de la profecía. Y entonces, ¿la Iglesia de Dios siguió siendo Iglesia de Dios? Sí, es la Iglesia de Dios que conocemos el día de hoy, la Iglesia de Dios incorporada que conocemos el día de hoy. Usted preguntará, pastor, ¿y la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la profecía eran una sola iglesia? Sí. Hubo una división allí por temas doctrinales, por temas de administración, se separaron, y entonces la Iglesia de Dios siguió llamándose Iglesia de Dios, y la Iglesia de Dios que seguía Tollinson dirigiendo, entonces fue declarado por una corte en Estados Unidos, les dijo tienen que cambiar el nombre, y ellos agregaron Iglesia de Dios de la profecía. Esto fue en el 1953. De ahí en adelante, todo lo que conocemos de la Iglesia de Dios de la profecía es historia, amados hermanos. Hoy podemos decir que la Iglesia de Dios de la profecía, aparte de nuestros hermanos, que somos parte de lo que se conoce como pentecostalismo clásico, Iglesia de Asambleas de Dios, Iglesia de Dios incorporada, la Iglesia de Dios de la profecía, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, las iglesias, son varias iglesias, que no son iglesias modernas, con estos nombres modernos que aparecen, sino que son iglesias, ese grupo de unión de iglesias es lo que se llama pentecostalismo clásico. Ya me acordé del nombre. El escritor se llama Vinson Synan. Vinson Synan, que tiene un libro que se llama El siglo del Espíritu Santo. Allí aparecen todos esos datos. Yo les recomiendo a los pastores, a los ministros, a los líderes, a los predicadores, que si pueden comprar este libro, por favor, hermano, háganlo. Se llama El siglo del Espíritu Santo, escrito por Vinson Synan. Allí aparecen todos estos datos que yo le estoy mencionando. Bien, la Iglesia de Dios de la profecía al día de hoy tiene más de 1 millón de miembros a través del mundo, a nivel mundial. Tiene en Estados Unidos, tiene más de 1000 iglesias plantadas, y en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, son más de 3000 iglesias. No, son mucho más de 4000 iglesias, perdónenme. Más de 4000 iglesias, porque solo en Centroamérica y el Caribe hay 3000 y tantas. Entonces son más de 4000 iglesias desde México hasta Argentina. Y no le digo en África, en Europa, porque el movimiento es grande. Ahí está la página, creo que se llama Church of God of Prophecy. .org, creo que así se llama la página de la Iglesia de Dios de la Profecía. www.churchofgodofprophecy.org. Así se llama la página de la iglesia. Más de 1 millón de miembros a nivel mundial. Es una institución fuerte, es una institución que predica la palabra de Dios. Aquí en el país son más de 700 iglesias. Aquí en La Romana son 50 iglesias, son más de 50 iglesias. Y tenemos aquí en La Romana más de 50 años establecidos. Mucho más de 50 años establecido. Así que le estamos hablando desde el corazón. No es una iglesia que se nació ayer ni que se inventó ayer, sino es una iglesia bien estructurada, que tiene una declaración de fe, que tiene sus doctrinas claras, y creo que aquí en La Romana casi todos conocen la historia y la doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. Así que, amados hermanos, para mí fue un honor poder hablar de esto y felicitarme a mí mismo, porque también estamos de cumpleaños este día 13 de junio, que es el día en que nace la Iglesia de Dios de la Profecía. Dios le bendiga, que la paz de Cristo sea con ustedes, amados hermanos.